Oh shit, here we go again. Por fin ha llegado el día y gracias a un error de programación proveniente desde Australia y a Sony hemos podido tener acceso a los gameplays oficiales de la trilogía Definitive Edition. Se acabaron las filtraciones, se acabaron los rumores, hoy estrenaremos una serie de 3 videos llamada Primer Vistazo. No tengo que explicar lo que significa claramente, pero pues analizaremos de forma breve y general todo por encima de cada juego de forma independiente. En este caso, el día de hoy le toca el turno a GTA San Andreas Remasterizado. Serán 3 videos diarios, así que espero que les guste. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Uy, cuidado que me voy volando. Grand Theft Auto San Andreas es un juego mítico y amado por millones de fans alrededor del mundo. Se nota que también ha sido al que más interés le han puesto al momento de la remasterización, o al menos esa es mi opinión, ya que de todos los 3 juegos, este es el que tiene el mayor peso de descarga. Pero bien, comenzaremos con el primer vistazo de este gran videojuego tan mítico que todos conocemos. Partiendo desde que se abre el juego por primera vez, vemos cómo se esparce el logo de Rockstar Games en pantalla tal como en el original. Aquí no hay mucho que comentar. Comenzamos a ver también los títulos de presentación hasta ir con el inicio de la mítica canción del juego junto con su logotipo. Y después de toda la cinemática nos dan inicio con el título del productor ejecutivo, que es Sam Houser. A continuación nos encontramos con la primera imagen donde logramos apreciar los detalles de este gran GTA San Andreas remasterizado, su logo junto con otros detalles y el estudio de desarrollo de remasterización que estuvo detrás, el cual es Grove Street Games. Aquí ya vamos con lo interesante, tenemos el primer vistazo oficial del menú del juego. Sin duda sí hay una serie de cambios. En pantalla estarás viendo el antes del menú y el actual, aunque esto puede ser algo simple para muchos, yo le daré su espacio que merece. Una vez conocido el menú, pasemos con el inicio del juego. Vemos que ha desaparecido la línea de carga del GTA San Andreas original y tampoco tenemos tantas secuencias de imágenes durante el inicio del juego. Es un dato curioso que quizás habrá gente a la cual le agrade y quizás a otra a la cual no. Pero bueno, con esto ya nos vamos dando paso a lo más interesante de todo. Y es que al fin tenemos el primer vistazo de cómo es este GTA San Andreas remasterizado con la primera cinemática de CJ en el aeropuerto de Los Santos. Ya podemos ver mejoras gráficas como un remaster propiamente dicho. Vemos también mejoras de texturas en prácticamente todo el ambiente, vemos unos colores más sobresaturados que le dan un aspecto más friendly al juego, pero honestamente es algo que me agrada, o al menos para mí no es un aspecto negativo. Vamos ahora al momento de la jugabilidad. Vemos a nuestro querido CJ listo para jugar y hacer de nuestros deseos nuestras realidades. Vemos que sí le han mejorado notablemente a la versión original, como que tiene un aire de ser un poco más real que simplemente unos cuantos píxeles en la pantalla como antes. Como dije también antes, los colores saturados tienen su protagonismo en este juego. Se destacan sobre el protagonista, pero también continuemos con el gameplay como tal. Aquí también tenemos que mencionar algo importante, y es que vemos cambios necesarios como las físicas que no han sido tocados. En mi opinión, siguen manteniendo la esencia original en ese aspecto como Rockstar lo dijo. No les voy a negar que sí me hacía un poco de ilusión al menos ver un cambio en este aspecto de las físicas, pero también no les voy a negar que ya anticipaba que esto podría llegar a suceder, pero continuemos con otros detalles. En la parte superior derecha nos encontramos con nuevos detalles de interfaz, también algunos preajustes de posición y tamaño han sido considerados para este nuevo remaster. En cuanto al minimapa, más de lo mismo, conserva la esencia original, pero ya no se le ve como una bola de cosas amontonadas donde es casi imposible identificar con claridad las ubicaciones, sin mencionar que aquí ya podemos tratar rutas para tener como prioridad algún destino al cual deseamos ir. En cuanto al mapa general del juego, también podemos decir que han cambiado la interfaz. Te estaré mostrando un pedazo del mapa clásico y el que acaba de salir.
Pasemos ahora con un aspecto importantísimo. Sabemos que la jugabilidad es algo esencial para que un juego clásico como el de San Andreas pueda seguir siendo atractivo y cómodo de jugar. Tal y como nos lo vendió Rockstar Games, aquí tenemos una jugabilidad al estilo de Grand Theft Auto 5. Esto lo podemos notar de mejor manera en la movilidad de cámara de Grand Theft Auto 3, pero eso ya lo detallaré en su video correspondiente. Algo que no se puede dejar de lado ni pasar por alto es la rueda de selección de armas. Era algo muy esperado y que nos dará mayor facilidad y rapidez junto con un estilo minimalista tal como el de GTA V. Para mí es uno de mis cambios favoritos, ya que se me hace algo tan sencillo pero bonito y bastante funcional. Pasemos ahora con los cambios a nivel gráfico de todo lo que se refiere a ambiente. La verdad es que el juego a simple vista es hermoso. La diferencia es brutal en cuanto a luces, vegetación, etc. Han llevado a cabo un excelente trabajo en este aspecto para intentar sacar el máximo provecho posible con el motor gráfico Unreal Engine. Han sabido darle vida muy bien a este mundo de los santos. En ocasiones sí hay un poco de sobresaturación, pero más adelante en otros videos intentaré abarcar ciertas zonas específicas para hablar sobre este tema en particular. Mientras tanto, los reflejos también han sido algo por lo que este nuevo remaster no ha sido la excepción. Encontramos más realismo gracias a estos reflejos en las ventanas, en los coches, etc. Sin duda esto habrá que probarlo en todas las calidades gráficas disponibles para ver hasta qué punto este remaster es capaz de dar su máximo potencial. Las explosiones cobran ahora mismo más realismo y protagonismo en relación al juego base. Vemos que la onda de explosión ha sido mejorada gráficamente y aunque solo sean detalles, van sumando poco a poco para que este remaster siga valiendo cada vez más la pena. En general debo decir que este primer vistazo ha sido agradable. Me gusta ver ya en forma de gameplay todo lo que trae esta nueva trilogía Definitive Edition. San Andreas claramente para mí ha sido el mejor GTA remasterizado, pero por varios motivos personales, no porque necesariamente los otros dos no sean buenos juegos. Otro dato curioso y bastante importante de mencionar es que en este GTA podemos ver las mayores distancias de dibujado que claramente han aportado más realismo al juego. La ambientación, los coches, edificios, explosiones, jugabilidad, etc. Las misiones claramente también han sido retocadas visualmente y han tenido un punto importante en esta remasterización. Los protagonistas del juego han tenido cambios a nivel visual que se esperaba. A mí en lo particular me gusta cómo ha quedado. De cierta forma hasta me vuelve a dar ganas de pasarme toda la historia otra vez sin ningún tipo de miedo o temor a sentirme defraudado o algo así. El valor que tiene que aportar este nuevo Grand Theft Auto remasterizado parece cumplir al menos con mis expectativas. En ciertos puntos podría ser mejorable, claro que sí, lo cual podríamos hablarlo en otro video más a detalle, pero sin duda, de momento tenemos un gran trabajo hecho por parte de Grove Street Games. Pero déjame saber qué es lo que piensas aquí abajo en la sección de comentarios. ¿A ti te convenció el nuevo GTA San Andreas remasterizado? Mientras tanto te recomiendo que estés bastante al tanto al canal porque se vienen toda una serie de videos hablando sobre esta nueva trilogía remasterizada y el primer vistazo de GTA 3 y GTA Vice City. En pantalla te estará apareciendo ahora mismo otro video de GTA, así que míralo porque estoy bastante seguro que te puede llegar a interesar. De mi parte por ahora eso ha sido todo y nos estaremos viendo hasta un próximo video.